Porque hacer una analogía entre lo que es el café y lo que somos, puede que esta analogía parezca loca, arriesgada, lejana, y lo es. Pero mi objetivo es utilizar el café como una metáfora y una analogía para analizar cosas que nos pasan, de alguna manera lo que somos. Pero por otro lado, quiero utilizar eso que no somos, eso cotidiano, eso que todos de alguna manera, todos y todas podemos vivir, pero que nos pueden facilitar comprender eso que es el café, ese granito tostado que muchos consumen en la mañana para despertarse y para otros es toda una experiencia sensorial. Editando me di cuenta de que no les había explicado y no les he explicado qué es el café que somos. El café de nosotros nace de una iniciativa en una clase en la que para explicar un tema utilicé una pasión personal que es el café, como lo podrán ver. Y allí hablé de la circularidad sistémica, que estaba en la comprensión de terapia familiar sistémica, y un compañero, Santiago Roa, me hizo caer en cuenta de que la forma en la que se vierte el café cuando se hace un filtrado también es circular. Y entramos en metáforas en torno a qué es el café y cómo nosotros podemos ser diferentes variedades de café que tenemos elementos y características distintas, como también, por ejemplo, cuando uno como terapeuta está en un espacio de terapia, tiene un gusto, toda una experiencia que uno siente frente al consultante que tiene al frente, pero que a veces uno tiene un retrogusto de la sesión diciendo, uff, qué sabor me quedó de esta sesión, cómo yo me sentí en este espacio. Y comenzaron a emerger metáforas de el café que podríamos ser nosotros. Llegó otra metáfora en torno a cómo cuando uno conforma una pareja son la combinación de dos cafés que se unen para juntarse en un crisol que puede ser un dripper y sacar unos sabores específicos. Eso en el café se le llaman los cafés blend, que es una combinación de cafés. Y comenzaron a emerger metáforas, ¿no? Y dije, ¿por qué no presentar estas metáforas para que quien me escuche pueda entender, oiga, aspectos de psicología, terapia de pareja, terapia individual, pero también pueda aventurarse a este mundo que me apasiona del café, de los tipos de extracción, de los tipos de tostión, de las notas, de los aromas, etc. Ese es el café que somos, una combinación entre un gusto personal y mi profesión y un espacio en el que espero incentivar su curiosidad por estos dos mundos. En ese sentido, el objetivo de este video es explicar de alguna manera el deseo o el lugar desde donde hago esta analogía para explicar fenómenos psicológicos que me parecen interesantes hablar en este espacio, pero también hablar aspectos específicos del café, del cual me apasiona, tomo todos los días y busco comprender más, pero al mismo tiempo establecer esos límites comprensivos, porque tú y yo sabemos que el café pertenece al reino vegetal y nosotros pertenecemos al reino animal. Y eso implica unas diferencias muy profundas. En ese sentido, quiero que tú comprendas esos límites y que no vayas a extrapolar unas comprensiones, pero yo en este video también quiero aclarar esos límites en los que algunas comprensiones, por ejemplo, de las variedades del café, si uno hace una analogía directa, puede llegar a ser biologicista. Y ese no es mi objetivo. Entonces, en este video les voy a plantear esos límites de esas analogías que voy a utilizar en los siguientes videos, como para que ustedes entiendan el contexto y se preparen para esta seguidilla de videos que voy a hacer en el café que somos. Voy a comenzar pues con la definición de lo que es una analogía. Una analogía busca que dos fenómenos a partir de una estructura similar permitan trasladar la comprensión del uno al otro. Por ejemplo, funcionamiento del corazón. Si yo te hago pensar del funcionamiento del corazón como una bomba que envía algún tipo de líquido a través de una manguera, puedo utilizar esa concepción o ese conocimiento previo de cómo funciona una manguera hacia el funcionamiento del corazón en el cuerpo humano. Si ustedes lo pueden sentir, puede haber elementos que son similares, que es la presión, un líquido fluyendo a través de una cavidad circular que tiene una extensión y que puede tener una presión, que esa presión puede cambiar y el flujo es dinámico en torno a esa cavidad, pero los límites de la comprensión cuando uno va más el conocimiento en cardiología puede ser los fenómenos que pasan dentro de esa cavidad, la estructura de esa cavidad, la manera en que ese líquido fluye también tiene un ritmo asociado a unos elementos eléctricos del corazón y otros elementos que son mucho más profundos. Entonces, una analogía tiene unos límites para una comprensión básica, pero no facilitan la comprensión profunda de un elemento. En ese sentido, yo sé que mis analogías van a tener un límite inicial, pero cuando saltemos ese límite, quizás lo voy a complejizar más, hacia un lado o hacia el otro. Puede que cuando les hable de la tostión del café, puedo hablar de la exposición de las personas y la necesidad de exponerse para desarrollar habilidades, pero no es solamente eso. Igualmente,
tostar café no es simplemente calentarlo, hay que tener unos elementos y unas variables en cuenta para tostarlo bien. Entonces, vamos a ir de lado y lado con, digamos, detalles de conocimiento que les puedo ofrecer para entrar en este juego de comprender un poco más el café, quizás aventurarse en hablar y comprender un poco más de lo que somos. Bueno, y de pronto tú preguntarás, bueno, ¿y Juan Pablo desde dónde se para? Listo. Cuando les vaya a hablar de café, no solamente les va a hablar el café, el mucílago, de qué manera la planta se desarrolla, las variedades del café, las familias, que pueden tener una concepción más biológica, ¿no? Y les voy a hablar también del proceso del café, del proceso en donde se recoge de la planta, hay un proceso de fermentación quizás, el proceso de secado, los métodos de extracción que se pueden dar al momento de prepararlos, los tipos de tostión que se pueden dar, cómo afectan las variables de ese procesamiento previo a la tostión para saber qué humedad tiene el café y a partir de eso saber cómo tostarlo. Bueno, una comprensión que puede incluir el procesamiento del café, pero también les puedo hablar de la historia del café, cuando los islámicos prohibieron el café porque creían que tenía un efecto similar al del alcohol, cómo el café en Yemen emergió como una alternativa al consumo de alcohol y las personas llegaban a poder llegar al amanecer hablando con el café, de qué forma la inclusión del café en Europa también tuvo y estuvo marcada por la prohibición, el café negro asociado al diablo o lo oscuro, la inclusión del café en Latinoamérica y cómo esto ha afectado la economía, pero también la cultura de algunas sociedades y entender el café dentro de ese fenómeno cultural también. Y hoy lo que es el café de especialidad y el entorno que hay allí. También puedo hablar de eso. Y luego, en relación a lo que somos, quiero evitar algo que hablando con una amiga feminista, excelente, muy crítica, me dijo, Juanpa, si tú haces una comparación y esta metáfora, pero llegas a ser demasiado directo o algo superficial en tu comprensión y no aclaras las implicaciones de tu conocimiento y hasta dónde va. Por ejemplo, cuando hablas de variedades del café y después de la biología del ser humano, que ese es el primer capítulo, cuando vamos a hablar de diferencias entre hombre y mujer, lo biológico puede ser biologicista, es decir, lo biológico nos define y no se tiene en cuenta en los fenómenos sociales que hay un desarrollo normal de una persona para que ese desarrollo se dé y las implicaciones sociales y culturales de lo que es ser hombre y mujer y el desarrollo. Entonces, si tú solamente te centras en lo biológico, puedes llegar a ser biologicista. Y yo también le respondía, si llego a ser solamente también social, sociohistórico, no tengo en cuenta el cuerpo que también vivimos, que también habitamos. Me parece muy interesante, por ejemplo, esta pregunta que hay sobre la endometriosis. Se busca entender y comprender mejor este fenómeno y que en la comprensión hay algo clave y es que el cuerpo de los hombres no puede vivir endometriosis porque sus órganos sexuales no pueden desarrollar. Igualmente pasa con el cáncer de próstata. Entonces, aquí el cuerpo implica unas diferencias que implican unos conocimientos diferentes en donde el cuerpo de alguna forma reconoce una diferencia. Pero estas diferencias tienen límites y esas diferencias no pueden ser totalizantes para comprender algo. Es que porque yo tengo esto, entonces yo soy, porque yo tengo determinados rasgos biológicos, porque soy en mi anatomía, tengo ciertos órganos sexuales, entonces yo soy y estoy definido a hacer esto porque mi condición biológica lo es. Y si tengo otra condición biológica, entonces soy otra cosa y punto. Eso es una comprensión biologicista. Pero cuando esa comprensión biológica se integra con una comprensión sociohistórica, puede de alguna manera reconocer, oiga, sí, tenemos un cuerpo, y de alguna manera ese cuerpo tiene unos elementos diferenciados, pero los límites de ese conocimiento y de esas diferencias no se pueden alejar de un conocimiento social e histórico en el que también nos desarrollamos. Ahora, una comprensión solamente sociohistórica no tendría en cuenta lo biológico. Y creo que ese punto intermedio de poder integrar dos conocimientos con mucho cuidado, pues va a permitir una comprensión integral. Y si les hablara cómo en ocasiones el conocimiento biológico ha sido racista, pues podemos hablar del conocimiento que el nazismo hizo sobre las diferencias raciales de las cavidades cerebrales. Ellos reconocían que la cavidad espacial y el peso del cerebro blanco era mayor al peso de otros cerebros de otras etnias y a partir de eso reafirmaban un racismo a partir de un conocimiento científico. También quiero analizar de forma crítica ese conocimiento biológico que puede emerger
para que no lleguemos a un biologicismo barato, superficial, sino que integremos los conocimientos, pero que no evitemos hablar u obviemos lo biológico. Ese es mi objetivo. ¿Qué quiere hacer eso? Comprender los fenómenos desde lo psicológico, desde lo neurológico, desde lo inmune y desde lo endocrino. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos escuchado un tío, un familiar que dice, tengo un dolor, un colon irritable? Y ya hay comprensiones que dicen y se preguntan, bueno, ¿cuáles son los fenómenos psicológicos que están afectando que tú tengas ese colon irritable y cómo el estrés afecta los sistemas inmunes y endocrinos que están asociados a la regulación de ese sistema? Entonces ya hay una integración, pero esa integración me parecía que era limitante. ¿Por qué? Porque parte desde lo psicológico, pero más allá de lo psicológico hay fenómenos sociológicos que afectan también la salud. Entonces hay una nueva perspectiva, si quieren, y les comparto el paper que habla de esta propuesta de lo socio-psico-neuro-inmunoendocrino. Y es que además de esta comprensión psicológica, neurológica de algún fenómeno, quiere incluir los fenómenos sociológicos dentro de esa comprensión, es decir, de este colon irritable. ¿Cómo podemos comprender la creación de estas ciudades, metrópolis, en donde una persona puede llegar a vivir y tener que transitar del camino a su trabajo 2 horas y media de pie, llena de personas a su lado, en su sistema o en su estrés, en su sistema inmune y endocrino? ¿De qué forma el fenómeno y la llegada de las metrópolis afectan la salud? También podríamos pensar, ¿de qué forma el fenómeno cultural, histórico, económico de la llegada de los dispositivos tecnológicos como el celular y la exposición a las redes sociales y el consumo de redes sociales ha afectado lo psicológico desde la ansiedad hasta lo neurológico, niveles de atención, lo inmune y lo endocrino? ¿De qué forma se conecta? O más de forma concreta, ¿de qué forma la salud de las mujeres, y de esta pregunta que nos hacíamos sobre la endometriosis, ha sido también afectada por fenómenos sociológicos en torno al conocimiento que ha impedido una comprensión de este fenómeno y no ha permitido que las mujeres puedan vivir su gestión menstrual? ¿De qué forma se puede comprender de forma compleja ese fenómeno, incluyendo los fenómenos sociales? Eso me parece un aspecto que ojalá pueda ofrecer de lo que somos. Entonces, eso es el café que somos, eso es lo que les quiero contar en este espacio. Y bueno, espero que se anoten para escuchar esta seguidilla de videos que les va a hablar un poco de lo que somos desde esta perspectiva, socio, psico, neuro, inmunoendocrina, y también hablar del café, de lo interesante que es, de lo sabroso que puede ser. Y bueno, espero que me puedan acompañar en esta aventura y nos vemos en un próximo capítulo del café que somos.